La historia de los tres Reyes Magos es una de las más famosas y celebradas en todo el mundo. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que mucho de lo que conocemos sobre ellos es, en realidad, un mito? Desde niños nos han enseñado que tres hombres sabios, venidos de tierras lejanas en Oriente, llegaron a Belén para adorar al niño Jesús y ofrecerle regalos. Sin embargo, al analizar con detenimiento las Escrituras, descubrimos que esta versión de la historia no está del todo respaldada por la Biblia. La realidad es que ni eran reyes, ni se menciona que fueran tres, ni siquiera se afirma que practicaran magia en el sentido moderno de la palabra. Todo lo que conocemos como la historia de los Reyes Magos es una mezcla de tradiciones, interpretaciones y simbolismos construidos a lo largo de los siglos. Pero entonces, ¿qué hay realmente detrás de estos enigmáticos personajes? En este video te invito a descubrir los verdaderos detalles que la Biblia ofrece, despejando los mitos y adentrándonos en una historia mucho más profunda, misteriosa y simbólica de lo que siempre hemos imaginado. Para comprender verdaderamente quiénes eran los llamados Reyes Magos, es imprescindible regresar a la fuente original, el Evangelio de Mateo, que es la única referencia bíblica directa sobre estos personajes. En el capítulo 2, versículos 1 al 12, Mateo menciona a unos magos o sabios del Oriente que emprendieron un viaje siguiendo una estrella con el propósito de encontrar al rey de los judíos. Sin embargo, aquí comienzan las inconsistencias con lo que popularmente se cree. Mateo nunca afirma que fueran reyes, ni menciona cuántos eran, ni mucho menos proporciona nombres como Melchor, Gaspar o Baltasar. Entonces, ¿de dónde surgieron estas ideas tan arraigadas? La respuesta está en la tradición y en la interpretación a lo largo de los siglos. El significado de la palabra magos. El término griego original utilizado por Mateo es magoi, que se traduce como magos o sabios, pero en su contexto histórico no se refiere a personas que practicaran la magia como la entendemos hoy, sino a astrólogos, sacerdotes y eruditos del mundo antiguo, especialmente de la región de Persia y Babilonia. Estos magos pertenecían a una clase distinguida de estudiosos que observaban el cielo para interpretar signos y señales divinas. Eran considerados hombres de gran sabiduría, influyentes en sus sociedades y, en ocasiones, consejeros de reyes. En aquella época, el conocimiento astrológico y religioso estaba intrínsecamente relacionado. La aparición de un fenómeno celestial inusual, como la famosa estrella, era interpretada como un presagio importante, capaz de anunciar el nacimiento de un rey o un líder espiritual. Por lo tanto, estos sabios vieron en la estrella una señal divina que los impulsó a emprender un largo viaje desde el Oriente. La ausencia de detalles en la Biblia. Algo fascinante es que la narrativa de Mateo omite detalles concretos que hoy consideramos fundamentales. No se menciona que fueran reyes. La idea de que eran monarcas proviene de interpretaciones posteriores, posiblemente para enfatizar su estatus y autoridad al adorar al niño Jesús. No se especifica el número de magos. El mito de que eran tres se deriva de los tres regalos que ofrecieron: oro, incienso y mirra. No se les da nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar son nombres que surgen mucho después, principalmente en el siglo VI, como parte de la tradición cristiana occidental. ¿Por qué surgió la idea de tres reyes? El hecho de que se mencione la ofrenda de tres regalos en Mateo 2:11 ha sido la razón principal para que se asociara un mago con cada don. Además, el número 3 tiene un simbolismo especial en la tradición cristiana, representando perfección y plenitud. Este simbolismo ayudó a consolidar la imagen de tres magos en las representaciones artísticas y en la narrativa popular.
Por otro lado, la denominación de reyes probablemente se originó en el deseo de dar un mayor peso simbólico a su visita. Durante los primeros siglos del cristianismo, la idea de que hombres poderosos y sabios de tierras lejanas se postraran ante Jesús ayudaba a reforzar la universalidad del mensaje de Cristo. Jesús no era solo el rey de los judíos, sino el salvador de todas las naciones. Y los magos del Oriente representaban precisamente a los pueblos gentiles que reconocían su grandeza. Los magos, como buscadores de la verdad, más allá de los títulos o nombres, lo realmente significativo de estos personajes es su actitud de búsqueda y humildad. Eran hombres sabios, influyentes en su época, pero tuvieron la capacidad de reconocer algo mucho más grande que ellos mismos. Siguieron una estrella no por ambición o curiosidad mundana, sino porque comprendieron que estaban siendo guiados hacia un evento trascendental, el nacimiento del Rey de Reyes. El Evangelio de Mateo deja claro que estos sabios adoraron al niño Jesús y le ofrecieron regalos cargados de significado profético. El oro como símbolo de su realeza, el incienso como representación de su divinidad y la mirra que anticipaba su sacrificio y humanidad. La palabra magos proviene del término griego magoi, una palabra que, en el contexto del mundo antiguo, no tenía el significado moderno de magos como practicantes de magia o ilusionismo. En realidad, magoi hacía referencia a individuos de alta posición y profundo conocimiento, expertos en el estudio de los astros, la astronomía y los fenómenos celestes. En las civilizaciones de Oriente, particularmente en la antigua Persia y Babilonia, los magos formaban parte de una clase sacerdotal distinguida que desempeñaba un papel crucial tanto en lo religioso como en lo científico de su época. Eran guardianes del saber, respetados no solo por su destreza en la interpretación de los cielos, sino también por su influencia en las decisiones políticas y espirituales. Los magos en la antigua Persia. En la antigua Persia, los magos pertenecían a un grupo religioso asociado con el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas y complejas del mundo. Como sacerdotes zoroastrianos, su rol no se limitaba a las prácticas rituales. Combinaban ciencia y espiritualidad, explorando los misterios del universo a través de la observación de los astros. La astrología, entendida en aquel tiempo como una ciencia avanzada, era una herramienta que permitía interpretar las señales divinas reflejadas en los cielos, consideradas mensajes de los dioses o presagios de acontecimientos importantes, como el nacimiento de un rey o un líder espiritual. Los magos no eran, por lo tanto, simples hombres comunes, sino figuras de gran prestigio y autoridad. Su estatus en la corte real era comparable al de los consejeros espirituales o sabios reales. A menudo eran consultados en momentos de crisis, para interpretar sueños, fenómenos astronómicos o eventos inexplicables que podían afectar el destino de un reino. Es probable que estos hombres fueran expertos en matemáticas y astronomía, ya que la observación precisa de los astros requería conocimientos científicos avanzados, como el cálculo de las posiciones de los planetas y estrellas. La importancia de la astrología y las señales celestes. En las culturas antiguas, los cielos eran considerados un mapa divino, un lugar donde los dioses manifestaban su voluntad. Por ello, los magos dedicaban su vida al estudio de los movimientos celestes, creyendo que podían revelar verdades trascendentales. Las estrellas, eclipses y conjunciones planetarias eran analizados con minuciosidad, y cualquier fenómeno inusual se interpretaba como un mensaje celestial. En el caso del relato bíblico, cuando los magos avistaron una estrella especial en el cielo, comprendieron que este no era un acontecimiento común. En su interpretación,
Esta estrella simbolizaba el nacimiento de un líder único y trascendental. Tal fenómeno los impulsó a emprender un viaje extraordinario hacia tierras desconocidas, demostrando no solo su sabiduría, sino también su fe y valentía. Este viaje no fue un simple acto de curiosidad científica, fue una búsqueda espiritual, un reconocimiento de que algo divino estaba ocurriendo. Figuras de influencia y conocimiento. Debido a su alta posición y su rol espiritual, los magos eran respetados más allá de sus propias fronteras. Eran reconocidos como embajadores del conocimiento y muchas veces actuaban como mediadores entre los reyes y el mundo espiritual. Se les atribuía la capacidad de entender la voluntad de lo divino, interpretar sueños y ofrecer orientación sobre asuntos políticos y militares. Esta combinación de saberes astronómicos, filosóficos y religiosos los convirtió en personajes únicos en la historia antigua. No eran únicamente sacerdotes, sino también científicos primitivos que buscaban explicar el universo a través de un delicado equilibrio entre la observación empírica y la interpretación espiritual. Por esta razón, su presencia en el relato del nacimiento de Jesús adquiere un significado simbólico universal, ya que representa la unión del conocimiento humano con la búsqueda de lo divino. Su rol en el relato bíblico. Cuando los magos llegan a Jerusalén siguiendo la estrella, no lo hacen como simples observadores de un fenómeno astronómico. En su acción hay un acto de reconocimiento y adoración. Viajar desde tierras lejanas para encontrar al rey de los judíos demuestra su humildad y discernimiento, ya que, a pesar de su sabiduría y posición, reconocen la grandeza de un niño nacido en un contexto de absoluta humildad. El hecho de que fueran extranjeros y gentiles, no pertenecientes al pueblo judío, tiene un profundo significado teológico. Representa la universalidad del mensaje de Cristo. Los magos no buscan riquezas ni poder, sino que siguen una señal divina que los guía hacia la verdad, reafirmando que Dios revela su luz a todos los pueblos y culturas. En definitiva, los magos del Oriente no eran magos en el sentido moderno, ni tampoco meros hombres comunes. Eran sabios, científicos y buscadores de la verdad, profundamente respetados por sus conocimientos y por su capacidad para interpretar las señales celestiales. Su papel en la narrativa del nacimiento de Jesús es simbólicamente poderoso. Representan a la humanidad en su búsqueda de lo divino, la unión entre el saber humano y la revelación espiritual. Su viaje y su adoración al niño Jesús nos enseñan que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimiento, sino en la humildad de reconocer lo sagrado, incluso en lo más inesperado. El error de pensar que estos sabios eran reyes surge mucho tiempo después de la redacción de los Evangelios, cuando la tradición cristiana occidental comenzó a desarrollar interpretaciones y simbolismos adicionales para dar un mayor peso teológico y cultural a la visita de los magos. En los primeros siglos del cristianismo, el mensaje central del Evangelio era fundamentalmente espiritual, pero a medida que la Iglesia creció y se expandió, especialmente en el mundo occidental, se intentó adaptar las narrativas bíblicas a una comprensión más accesible y simbólica para las personas de la época. La asociación con los reyes el hecho de que estos sabios del Oriente fueran interpretados como reyes, probablemente proviene de una lectura simbólica de textos del Antiguo Testamento, especialmente del Salmo 72, 10, 11, donde se menciona que los reyes de Tarsis, de Saba y de otras regiones traerán presentes y se postrarán ante el Mesías. De igual manera, en Isaías 63 se habla de cómo las naciones y los reyes vendrán a la luz del Señor, trayendo oro e incienso como ofrendas. Estas profecías fueron reinterpretadas en el contexto de la historia de los magos,
y sirvieron como una justificación teológica para identificarlos como reyes. La idea de que figuras de poder y autoridad terrenal se inclinaran ante el niño Jesús subrayaba el carácter universal de su realeza y misión divina. Embargo, en el texto original del Evangelio de Mateo, los visitantes del Oriente no son descritos como reyes. El término, que significa magos o sabios, describe a un grupo de eruditos y estudiosos de los astros, no monarcas. La interpretación de que eran reyes no tiene base en el texto bíblico, sino que fue una construcción cultural que se afianzó con el tiempo. El número de los magos y los regalos. Otro elemento curioso es el número de magos. La Biblia nunca menciona específicamente cuántos eran, limitándose a decir que unos sabios llegaron del Oriente. Sin embargo, la tradición occidental fijó el número en 3, basándose en los 3 regalos mencionados en Mateo 2:11, oro, incienso y mirra. La lógica detrás de esta idea fue pragmática. Si se ofrecieron 3 regalos, era natural pensar que cada uno de los magos trajo uno de ellos. Pero este razonamiento, aunque sencillo y práctico, carece de fundamento bíblico y es puramente especulativo. Es completamente plausible que hubieran sido más de 3 magos, o incluso menos. La riqueza y valor simbólico de los regalos sugieren que estos sabios podrían haber viajado en grupo, como era común en aquella época, para garantizar la seguridad y el éxito de un viaje tan extenso. Además, el acto de traer ofrendas valiosas no necesariamente implica que hubiera una correspondencia exacta entre el número de regalos y el número de visitantes. Por ejemplo, un solo mago podría haber traído los 3 presentes, o un grupo numeroso podría haberlos ofrecido colectivamente. El significado simbólico de los regalos que en la mención de los 3 dones no solo influyó en la idea de que fueran 3 magos, sino que también reforzó el simbolismo teológico de la historia. El oro, asociado con la realeza, representa a Jesús como Rey de Reyes. El incienso, utilizado en los rituales religiosos, subraya su naturaleza divina y su rol como mediador entre Dios y los hombres. La mirra, utilizada en la preparación de cuerpos para el entierro, prefigura el sacrificio y sufrimiento que Jesús experimentaría en la cruz. Estos regalos no eran meras ofrendas materiales, sino que cargaban consigo un significado profético que los primeros cristianos supieron interpretar como una declaración de la identidad y misión de Jesús. De esta manera, aunque el número de los magos nunca fue especificado, la presencia de estos 3 dones consolidó la idea del trío de visitantes en la imaginación popular y en las representaciones artísticas. El proceso por el cual los sabios se convirtieron en 3 reyes con nombres propios fue gradual y responde a la necesidad de hacer la historia más accesible y simbólica para las personas. Para el siglo VI, en las tradiciones cristianas occidentales, los magos ya habían sido identificados con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta atribución probablemente surgió de intentos por humanizar a estos personajes, dotándolos de identidad y personalidad. Con el tiempo, los magos también se convirtieron en representantes de las razas conocidas en el mundo antiguo. Melchor, con apariencia europea. Gaspar, representando a Asia. Baltasar, con rasgos africanos. Esta interpretación buscaba reforzar el mensaje de que la salvación traída por Jesús no conocía fronteras ni distinciones de razas o culturas, sino que estaba destinada a toda la humanidad. Los magos, de esta manera, representaron la universalidad del mensaje de Cristo, una invitación a todos los pueblos y naciones a participar en la adoración del Salvador. La idea de que los magos eran reyes y que eran 3 no tiene un fundamento bíblico, sino que fue una construcción cultural y simbólica que se desarrolló con el tiempo.
Lo verdaderamente importante no es cuántos eran ni cuál era su título terrenal, sino el acto de adoración y los significados profundos que trae consigo su visita. Estos sabios del Oriente representan la búsqueda de lo divino, la humildad para reconocer la grandeza de Cristo y la universalidad de su mensaje. Así, más allá de los detalles especulativos, su presencia en el relato del nacimiento de Jesús nos deja una enseñanza eterna. El verdadero conocimiento conduce siempre a la adoración de la verdad divina. En el contexto histórico, debemos entender que el simbolismo del número 3 fue muy significativo para la Iglesia primitiva. Este número tiene connotaciones de perfección y plenitud en la Biblia, lo que facilitó su adopción como parte de la historia. Además, con el tiempo, se empezó a interpretar que los magos representaban las tres razas conocidas en el mundo antiguo: Asia, África y Europa, como un símbolo de la universalidad del mensaje de Cristo. Esto reforzó la idea de que la adoración al niño Jesús no era exclusiva del pueblo judío, sino que se extendía a todas las naciones y culturas. Los regalos ofrecidos también están cargados de un simbolismo profundo que no podemos ignorar. El oro, un metal precioso asociado a la realeza, reconocía a Jesús como el Rey de Reyes, aquel que gobernaría no con poder terrenal, sino con amor y humildad. El incienso, utilizado en las ceremonias religiosas, representaba la divinidad de Jesús, subrayando su papel como el Hijo de Dios. Por último, la mirra, un perfume usado en los rituales funerarios, anticipaba su sacrificio en la cruz, simbolizando su humanidad y su misión redentora. El acto de los magos de viajar desde Oriente siguiendo una estrella encierra un profundo simbolismo que va mucho más allá de la simple observación de un fenómeno astronómico. En la antigüedad, la astrología no era vista como una práctica supersticiosa, sino como una herramienta sagrada para descifrar los designios divinos reflejados en el orden del cosmos. El cielo era percibido como un mapa celestial, donde cada estrella, planeta y constelación servía como un signo que revelaba la voluntad de lo divino. Por ello, cuando los magos, expertos observadores del firmamento, contemplaron una estrella inusual en el cielo, supieron que estaban siendo testigos de un acontecimiento extraordinario. Este fenómeno no solo fue considerado un presagio de gran importancia, sino que marcó el inicio de un viaje espiritual y físico que simboliza la búsqueda de la verdad y el anhelo de encontrar algo más grande que ellos mismos. La estrella se convirtió en una guía celestial, iluminando su camino y sirviendo como un puente entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Para los magos, no fue simplemente un signo astrológico, sino una llamada divina, una invitación a descubrir al verdadero Rey que traería luz a un mundo sumido en oscuridad. En la tradición cristiana, la estrella ha sido interpretada como un símbolo de la luz de Cristo, que vino a iluminar a la humanidad y a disipar las tinieblas del pecado y la ignorancia. Mientras que los magos eran gentiles, ajenos a la tradición judía, tuvieron la humildad y sabiduría de reconocer en aquella estrella un mensaje divino, algo que los propios líderes religiosos de Jerusalén no supieron discernir. Esto nos deja una lección poderosa. La luz de Cristo no discrimina, y solo aquellos que tienen un corazón dispuesto y humilde pueden verla y seguirla. La estrella que guiaba a los magos también puede verse como una metáfora del propósito divino en la vida de cada ser humano. Así como los sabios del Oriente debieron viajar grandes distancias, enfrentar peligros y desafiar la incertidumbre para seguir aquella luz, nosotros también estamos llamados a buscar la verdad y a dejarnos guiar por la luz de Cristo en nuestro propio viaje espiritual.
En un tiempo en que el mundo parecía dividido por fronteras políticas, culturales y religiosas, la aparición de la estrella tuvo un mensaje universal. La llegada del Mesías no era solo para un pueblo en particular, sino para todas las naciones. Los magos, representantes de los gentiles, demuestran que la salvación no tiene límites ni fronteras. Está disponible para todos aquellos que, como ellos, tengan la valentía de emprender un camino de fe y humildad. El acto de seguir la estrella no fue sencillo. Viajar desde Oriente en aquella época implicaba atravesar desiertos, soportar climas extremos y enfrentar la posibilidad de perderse en un territorio desconocido. Era un camino lleno de dificultades y sacrificios, lo que nos enseña que la búsqueda de lo divino requiere perseverancia, esfuerzo y fe inquebrantable. Los magos no se desanimaron ante los desafíos ni cuestionaron el propósito de la estrella. Confiaron en que su destino tenía un significado mayor, y su fe los llevó a encontrar al niño Jesús, no en un palacio rodeado de lujo, sino en la humildad de un pesebre. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas espirituales. Muchas veces, el camino hacia la verdad está lleno de obstáculos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, como los magos, debemos aprender a seguir la luz con confianza, aunque no siempre entendamos hacia dónde nos lleva. La estrella representa esa guía divina que ilumina nuestro sendero, y si nos mantenemos firmes en la fe, llegaremos a nuestro verdadero propósito. Más allá de su significado astrológico o histórico, la estrella que guió a los magos simboliza la luz de Cristo, que vino al mundo para traer esperanza, amor y redención. En un tiempo marcado por la oscuridad espiritual, la aparición de esta estrella fue una señal de esperanza para toda la humanidad. Mientras que muchos ignoraron su significado, los magos, con su sabiduría y corazón dispuesto, supieron reconocerla y seguir su llamado. En la actualidad, la estrella sigue siendo un recordatorio poderoso de que la luz de Cristo brilla para todos, sin importar nuestro origen, creencias o circunstancias. Así como los magos del Oriente encontraron en aquella estrella el camino hacia Jesús, nosotros también podemos encontrar en su luz la guía necesaria para nuestras vidas. El viaje de los magos es una historia de fe, humildad y búsqueda constante. La estrella no fue solo un fenómeno celestial, sino un símbolo de la presencia de Dios en el mundo, guiando a aquellos que tienen el valor de seguirla. Nos enseña que la búsqueda de la verdad divina no es un camino fácil, pero vale cada esfuerzo, porque nos conduce al encuentro con Cristo, la luz verdadera. Así, la historia de los magos y la estrella nos desafía a abrir nuestro corazón y a buscar la luz en medio de las tinieblas, confiando en que Dios siempre nos guía hacia su propósito. Al igual que los magos, debemos tener la valentía de emprender el viaje, la humildad de reconocer lo sagrado y la perseverancia para no rendirnos hasta alcanzar nuestro destino. La presencia de Dios en nuestras vidas. El viaje de los magos no fue sencillo. Debieron recorrer largas distancias, enfrentarse a terrenos hostiles y desafiar las incertidumbres de un camino desconocido. Pero su perseverancia y su fe los llevaron a encontrar al niño Jesús en un pesebre, un lugar humilde y sin el esplendor de un palacio real. Aquí radica una de las lecciones más profundas de esta historia. Los magos esperaban encontrar a un rey, pero hallaron a un Salvador nacido en la sencillez más absoluta. Su realeza no era de este mundo, y eso mismo los llevó a postrarse y adorarle. Esta historia nos enseña que la verdadera sabiduría no está en el conocimiento mundano o en la grandeza terrenal, sino en la capacidad de reconocer lo divino incluso en lo más pequeño y humilde.
Los magos, a pesar de ser hombres de gran conocimiento y prestigio, demostraron una humildad y una fe que muchas veces falta en nuestro mundo moderno. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda espiritual, sobre cómo estamos interpretando las señales que nos guía hacia la verdad y la luz. En este sentido, su viaje es también un recordatorio de que seguir la luz de Cristo requiere perseverancia y un corazón dispuesto. Los magos pudieron haberse rendido ante las dificultades, pero continuaron su camino hasta cumplir su misión. De la misma manera, nosotros debemos enfrentar los desafíos de nuestra vida con fe, confiando en que la luz divina nos llevará al lugar correcto, por difícil que parezca el camino. En conclusión, la historia de los magos no es solo un relato pintoresco de la Navidad, sino una profunda reflexión sobre la fe, la humildad y la universalidad del mensaje de Cristo. Nos recuerda que el amor de Dios no tiene fronteras y que su luz está disponible para todos los que la buscan con sinceridad. Como los magos, estamos llamados a reconocer la grandeza divina en lo más sencillo, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos y a seguir la luz que nos lleva a Jesús. Si este video te ha inspirado, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos las profundidades de las historias bíblicas. Y si quieres seguir explorando más sobre el nacimiento de Jesús y los misterios que lo rodean, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo. Comparte este contenido con tus seres queridos y ayudemos a más personas a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Gracias por acompañarnos en esta jornada con lo divino. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.